Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que el Señor esté con ustedes como ha estado conmigo. Verdad que el Señor ha sido fiel. ¿Por qué? Porque hoy estoy con vida. Y ciertamente eso es parte de la fidelidad de Dios. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que hoy tengo el tanque lleno de misericordia de parte de Dios para conmigo. Ya ayer se acabó, pero hoy tengo un tanque lleno. Usted tiene un tanque lleno si realmente cree en Cristo. En esta mañana yo quisiera animar a la iglesia, a hablarle a la iglesia, pero también a todos los que nos están viendo a través de la televisión, con palabras de ánimo que encontramos en la Biblia, porque es algo que el mundo está atravesando, esta pandemia que está atravesando, pero particularmente los venezolanos hemos estado atravesando por situaciones difíciles, económicas, familiares. Muchos familiares se han ido de nuestras casas. La situación económica pues nos afecta a todos, pero ahora viene esta enfermedad y también nos ha tocado a todos. Incluso la iglesia es parte de este mundo, aunque no somos de este mundo, sin embargo estamos en él y por ende vamos a sufrir algunas consecuencias de este mundo caído. De tal manera que lo que quisiera hacer en esta mañana es alentar a la iglesia con palabras de ánimo. Así he titulado esta predicación, palabras de ánimo. Y yo quiero basarme, claro está, siempre en la Escritura, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 13. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 13. Mientras usted busca allí, yo introduzco esta predicación y realmente nosotros, en nuestros días, nosotros hemos visto que el secularismo ha dominado la mente y los corazones de este mundo, ¿verdad? Las personas viven y actúan cada vez más sin tener en cuenta a Dios, ni lo que Él dice. Tiempos atrás la gente era mucho más apegada a Dios, pero en el tiempo que vivimos ahora, el siglo XXI, pues la sociedad ha decidido, ha querido apartarse de Dios y no tomar en cuenta a Dios. Pero ya esto es algo que Cristo nos había dicho. Cristo le dijo a sus discípulos y por consiguiente a la iglesia, pero a nosotros también. A Él le dijo que nosotros como iglesia éramos luz del mundo y sal del mundo. De manera que usted y yo tenemos un papel vital que jugar en este mundo. Y usted dirá, bueno hermano, pero ¿por qué no es mejor que el Señor nos lleve con Él y estar para siempre con Él? Claro que sí, pero Pablo decía, es mucho mejor estar aquí por causa de otros. Entonces la iglesia hasta este momento está aquí atravesando las mismas situaciones que todos los demás, porque tiene un papel vital. ¿Y cuál es el papel que juega la iglesia? Ser sal y luz del mundo. No debemos no debemos ser muy salados, pero tampoco debemos ser desabridos. No podemos ser una luz que queme, pero tampoco debemos ser una luz que no alumbre. No, hay un equilibrio entre la sal que nosotros debemos ser en este mundo y la Biblia nos llama a hacer eso. Bueno, lo vital que somos nosotros en esta sociedad es que nosotros debemos hablar la verdad en un mundo donde todo es relativo, donde todo parece ser que se está volteando. Todas las cosas que antes eran, ahora no son. Entonces, en este tiempo la iglesia está llamada a hablar la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, para que si tardo, este es un consejo que le da Pablo a Timoteo, y le dice, Timoteo, si yo tardo en poder llegar ante ti, él está en una iglesia, y Pablo le dice a Timoteo, si yo tardo en llegar allá donde estás tú con la iglesia, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dice que es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Imagínense el privilegio que tiene usted, hermano. Recuerde que la iglesia no es 4 paredes que estamos acá. No, la iglesia es usted, soy yo. La iglesia es usted individual con Cristo en usted. De tal manera que esas palabras son para usted. Usted es columna y baluarte de la verdad. Ahora, esta palabra, interesante, columna y baluarte de la verdad, lo que Pablo le está diciendo es que
donde se sostiene el edificio, las bases y las columnas, donde la sociedad debe construir, es sobre la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? Solo Cristo es la verdad. Y Él nos ha dado su palabra para poder proclamar la verdad. En este mundo donde la verdad parece ser algo relativo, donde lo que para ti es pecado, para mí no lo es. Lo que para ti es inmoral, para mí no lo es. Bueno, la Biblia es absoluta y se para firme ante este mundo a decir, ¿sabe qué? Yo soy la verdad. Eso lo dice Cristo. La verdad. Por consiguiente, la iglesia tiene la verdad en sus manos, debe ir y llevar la verdad. Este es un gran privilegio que conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Decía la película de Spider-Man. Un gran privilegio que lleva una gran responsabilidad. Bueno, sí, es así. El privilegio que tenemos nosotros de tener la verdad va a demandar de nosotros una gran responsabilidad. Pero además de la responsabilidad, viene con el paquete, viene intrínseco el sufrir. La iglesia ha de pasar por sufrimiento. La iglesia, usted y yo. La iglesia, los hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, tendrán que enfrentar, mientras que esté en este mundo, el sufrimiento, la adversidad. Hermanos, el ser cristiano no es sinónimo de personas que nunca les pasa nada malo. No es sinónimo que este mundo no nos afectará. No quiere decir, el ser cristiano no quiere decir que todo será color de rosas. Si usted le vendieron esa, usted está equivocado. Debe borrar eso de su CPU, de su cabeza, y empezar a poner lo que realmente dice la Biblia. Usted está llamado a sufrir. ¿Saben por qué? Porque la verdad, cuando es proclamada, la verdad va a dar un efecto. ¿Y sabe qué pasa con el ser humano? No nos gusta la verdad. No nos gusta la verdad. No importa cómo se diga, claro, siempre está el hecho de que la verdad debe decirse de una manera que no sea grosera. Sin embargo, la verdad estuvo entre nosotros y la verdad fue crucificada. Cristo estuvo entre nosotros y habló con amor. Dedicó su vida o sus 3 años de ministerio, vamos a decirlo así, para alentar, alimentar, sanar. Sin embargo, esa verdad que fue proclamada por Cristo, la gente en algún momento se le olvidó. Y entonces después gritó, crucifícale, crucifícale, y fue muerto. Entonces el ser humano ciertamente pues está en esa distinción. ¿Saben? En estos días estaba leyendo un meme que decía, ustedes reconocen la historia de Martín Lutero con las 95 tesis, ¿verdad? En el año 1517, que por cierto, esta fecha se celebra un año más de la Reforma, 506 años creo que es de la Reforma, justamente con nuestro aniversario. Y cuando Martín Lutero estaba clavando las 95 tesis en la iglesia de Gutenberg, en la puerta de Gutenberg, mucha gente se la colpó para ver qué estaba pasando, ¿no? En aquel entonces. Y la gente de aquel entonces empezó a ver y decir, wow, eso tiene que ser, eso es así. Y se empezó un movimiento llamado la Reforma Protestante. Y hoy tenemos iglesias evangélicas porque la verdad fue expuesta. Pero ese meme decía que si el día de hoy tuviésemos una reforma y estuviera un Lutero clavando esas 95 tesis en la puerta de una iglesia, estuviéramos igual, no se hubiera dado nunca la reforma. ¿Por qué? Bueno, porque las personas hoy en día, nosotros nos hemos encargado de cuestionar todo. Ay, pero Lutero, y decía el meme, ¿no? Lutero, pero yo creo que está siendo muy duro. Otro decía en el grupo, ¿no? Decía, Lutero, yo creo que no debes juzgar a los demás. Y así cada uno comentaba una cosa que era totalmente contrario a lo que realmente deberían hacer. Tú tienes la verdad en tus manos, tú tienes que vivir la verdad, proclamar la verdad. Pero en este tiempo la verdad pues se ha hecho inútil para algunos. Pero nosotros estamos para, ciertamente, levantar, proclamar la verdad. El ser cristiano te garantiza, no te dice que tu vida será como color de rosa, pero sí te garantiza que cuando tú estés en tribulación o en dificultades, el mismo Dios estará contigo caminando por allí. Eso dice la Biblia. Aunque andes en valles de sombra de muerte, no temas, yo estoy contigo. Eso dice el Señor. Cuando estemos en dificultad, Él promete que al final de esa dificultad, eso que yo estoy atravesando, servirá para mi bien.
Qué tremendo, ¿no? Que Dios nos haga atravesar por una dificultad y al final de cuentas esa dificultad me dirá o yo entenderé al final de la dificultad, wow, yo necesité pasar por eso. Pero ¿sabe qué? Al principio de la dificultad nosotros ciertamente no vemos la enseñanza de Dios para con nosotros. Simplemente nos quejamos y empezamos a ver lo difícil de la situación. Y luego al final Dios nos lleva hasta el final de la tribulación o la dificultad. Y entonces ahí entendemos ese pasaje que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas cooperan o nos ayudan para nuestro bien. No dice que todas las cosas serán bien, sino que aunque eso que estés atravesando sea difícil, eso te va a ayudar a crecer más, te va a ayudar a bien. Ahora, cuando nosotros estamos atravesando por dificultades, muchos creyentes empiezan a sentir temor. Y es normal, el ser humano, ¿verdad? En estos tiempos donde nosotros estamos viviendo, donde la dificultad económica, como dije hace un momento, enfermedad, situaciones familiares, ahora mismo hay situaciones donde ya tenemos que enfrentarnos a cuestiones con respecto a nuestros hijos, lo que vaya a pasar con los hijos y la educación sexual y todo lo que se está tramando. Pero al momento de nosotros ver eso, ese monstruo que viene detrás de nosotros para decirnos que, bueno, ahora tú no tienes una hija, sino tienes un hijo o un hije, ¿verdad? No se puede decir hijo o hija, sino hije, porque tú no sabes qué es. Y ya hay varios hermanos cristianos, bueno, que se llaman cristianos, que en su vientre tienen un hijo y dicen, bueno, yo no sé lo que es, por eso lo voy a llamar hije, porque mi hije, ¿qué es esto? Eso es lo que nosotros estamos enfrentando ahora mismo. Bueno, nosotros estamos enfrentando eso y muchas de las personas en la iglesia que realmente tienen un amor por el Señor empiezan a sentir temor, empiezan a desesperarse por lo que está pasando a su alrededor, incluso llegan al punto de empezar a negar su fe, como ya algunos lo están haciendo. Se están apartando del Señor para simplemente abrazar a este mundo. Bueno, en esta mañana nosotros, o yo más bien quisiera animarle, hermano, a que nosotros, yo no sé la tribulación o la dificultad que usted está atravesando ahora mismo, pero yo quisiera animarle, mi hermano querido, a que como iglesia, como individuo, como persona que cree en el Señor, esté atento a lo que Timoteo nos tiene, o Pablo nos tiene que decir, o más bien Dios, a través de Pablo, le dice a Timoteo, pero que nos dice a nosotros, trabalengua bueno, pero que nos dice a nosotros y le dice a la iglesia Vida Nueva y así a todos los que están ahí escuchando. Vamos a leer la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la vida eterna, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos ahora. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, en este momento, Padre, vengo ante ti, Señor, como un mesonero, Dios, a servir tu palabra. Reconozco que mi incapacidad, Señor, posiblemente puede estorbar lo que tú quieras hacer, pero te suplico, Señor, que no sea yo, sino tú, a través de tu palabra, animando los corazones de mis hermanos. Y si alguna persona aún no te ha reconocido como su único suficiente Salvador, te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que tú puedas venir a ese corazón y transformarlo, y que él pueda ser entonces un hijo tuyo, Señor, confiando, que pueda venir a confiar en tus promesas, Señor. Padre, en mi incapacidad, tú te haces grande, Señor. Por eso te ruego, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando, Señor, utilizándome como simplemente un mesonero que va a llevar la palabra
a aquellos que estén sedientos, que tienen hambre y sed de justicia, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en este pasaje nosotros encontramos que hay ciertas cosas que Pablo le dice a Timoteo, pero como no me va a dar el tiempo para poder ir a leer todos los capítulos, porque es una carta y hay situaciones en la carta, hay un contexto que yo quisiera ir hablando y voy a ir solamente mencionando algunas cosas, ¿ok? Para darle el contexto de lo que está pasando y por qué Pablo le dice esto a Timoteo. Bueno, Timoteo se encontraba en una situación de desánimo por todas las cosas que estaban aconteciendo a su alrededor, ¿ok? Había persecución, estaba Nerón persiguiendo a la iglesia y él estaba teniendo dificultades con el ánimo. Un hombre de Dios, cristiano, pero estaba teniendo dificultades. Y Pablo le escribe con el propósito de alentarle, animarle, para que las dificultades que él está enfrentando, pues, no le tiren abajo, sino que más bien lo aviven, ¿ok? Y nosotros como iglesia, pues, estamos pasando por dificultades, usted como individuo también quizás está pasando por dificultades, y yo sé que esto será de ánimo, si usted presta atención a todo lo que el Señor le tiene que decir. Entonces, ¿qué pasa con la carta de Timoteo? Bueno, Timoteo estaba enfrentando las dificultades del hecho de que Nerón estaba persiguiendo a la iglesia y Timoteo en algún momento tuvo temor de lo que podía pasar con su vida. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, le dice: Timoteo, aviva la fe que hay en ti, aviva el fuego que hay en ti. Y eso era sinónimo de lo que estaba pasando con Timoteo. Timoteo se estaba apagando, si me aceptan lo que es la figura que está utilizando aquí Pablo, de un fuego que simplemente, no que se apaga por completo, pero que sus llamas en un momento eran tan fuertes, pero que ahora el calor se ha reducido. Y Pablo le dice: aviva el fuego que hay en ti, Timoteo. En el 1:7 le dice: Dios te ha dado un espíritu de poder, Timoteo, no uno de cobardía. En el 1:8 le dice: Timoteo, no te avergüences del Señor ni de mí. Pablo estaba preso en ese momento y Timoteo estaba experimentando el hecho, la confusión. Dice: bueno, ahora Pablo está preso. Qué vergüenza decir que yo predico una palabra que pone preso a uno de sus hijos. Bueno, ¿y dónde está Dios? Entonces se estaba avergonzando. Ya Timoteo no quería como que mencionar a Dios ni quería juntarse con Pablo. Y Pablo le dice: no te avergüences, Timoteo, del Señor ni de mí. Le dice en el 1:13: Timoteo, retén la forma de las sanas palabras. Timoteo, la doctrina, recuerda. Le dice en el 1:14: guarda el depósito. Dice en el 1:14, dice: guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Timoteo. Hay un depósito que se puso ahí. Recuerda, Timoteo. Capítulo 2, versículo 1 le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, no te desanimes. Sí, yo sé que estás atravesando por momentos difíciles, pero yo estoy en un momento mucho más difícil que tú. Yo estoy preso y ya pronto a ser muerto. Sin embargo, está Pablo de este lado animando a Timoteo a que avive el fuego que hay en él, a que no se deje, que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dice en el capítulo 2 que recuerde que somos como soldados, que estamos combatiendo, que estamos batallando en las cosas de este mundo para que el mundo no nos atrape y nos enrede. Le dice también en otra figura que somos como el atleta, que se debe esforzar, que el atleta se esfuerza y está determinado a alcanzar esa corona que si lucha legítimamente. Y Pablo le dice a Timoteo: recuerda que somos como ese atleta, que está obedeciendo las leyes, las normas, lo que está establecido para poder ganar la corona legítimamente. Le dice a Timoteo: recuerda que somos como el agricultor, que trabaja incansablemente con la mira puesta en la cosecha espiritual. Pablo le recuerda esto a Timoteo porque él estaba ciertamente desanimado y siendo arrastrado por lo que él estaba, por las persecuciones que estaba aconteciendo. Bueno, a lo largo de la historia, mis hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, nosotros podemos ver la evidencia de que nosotros estamos llamados a sufrir y que la iglesia, todo el tiempo desde que nació hasta este tiempo, la iglesia siempre ha sido perseguida. Basta ir un poquito para atrás a la historia y considerar algunas muertes, ¿verdad? La muerte de algunos de los apóstoles. Bueno,
más allá del creador de la iglesia, de Cristo, cómo fue crucificado, y de ahí en adelante Cristo le dice, ¿sabe qué? El siervo no es mayor que su señor, ni su señor que el siervo. ¿Sabe qué va a pasar? Si a mí me persiguieron, a ustedes lo perseguirán. De la copa que yo bebí, ciertamente ustedes van a beber. ¿Qué significa todo eso? Bueno, de lo que yo sufra, ustedes van a sufrir. Por eso, yo quisiera desmentir eso, de que al cristiano todo le va bien, que todo es color de rosa. No, no es así. Tenemos un Dios todopoderoso que venció en debilidad. Y en debilidad nosotros somos fuertes. Y no porque nosotros seamos fuertes, sino que la Biblia dice que Él se hace fuerte. Entonces tengamos eso presente. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, lo que nos ha acontecido, lo que está aconteciendo es parte de lo que nosotros debemos vivir. Y entonces Pablo, en el pasaje que acabo de leer, él le muestra 4 razones por las cuales Timoteo debe cobrar ánimo. Le dice 4 cosas a Timoteo, por las cuales Timoteo debe animarse. Y esas son las 4 cosas que yo quiero compartir con ustedes. En el versículo 8 del pasaje, en 2 Timoteo capítulo 2, dice, la primera cosa que debe recordar Timoteo, o que debe animarle, es, acuérdate de Jesucristo. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es, acuérdate de Jesucristo. Saben, mis hermanos, en esta época nosotros estamos viviendo en un momento donde la televisión y los superhéroes están saliendo, y todo el mundo habla de los superhéroes, y los Avengers, y el Hombre Araña, y la Mujer Maravilla, y todos los muñequitos que antes eran unos muñequitos, ahora la película, y todos están fascinados con eso. Hay un personaje, el Hombre Araña. El Hombre Araña, dice la historia del Hombre Araña de la película, que él era una persona sencilla, no tenía era, vamos a decir, un nerd, que conocía muchas cosas, pero realmente no tenía ninguna fuerza, tenía problemas con la vista, todo el mundo lo hacía bullying con él. Y luego una persona fue a una empresa donde estaban haciendo mutaciones con animales, una araña se escapó, lo pica en la mano, y entonces él el otro día empieza a experimentar cosas en su cuerpo, y ahora no necesita los lentes, y ahora su cuerpo se ha tornado más fuerte. Y de pronto descubre que puede trepar paredes, y luego de sus manos salen cosas de la araña, y tan resistente que pueden cargar su peso y muchas cosas. Entonces, yo recuerdo que cuando vi por primera vez el Hombre Araña, era un muchachito, y yo me acuerdo que vamos a la película, y éramos un montón de niños por la casa, y cada uno en su casa vio la película, y fue algo asombroso, porque terminó la película y todos al mismo tiempo salimos a la calle y nos creíamos el Hombre Araña. Todos salimos corriendo, ¡ah! Y decíamos el Hombre Araña, y tirábamos telaraña y todo, y nos brincábamos en mata hasta que nos montábamos en una mata y se reventaba el ramo, y ya, ahí veíamos que no era el Hombre Araña, ahí no dolía. Pero yo recuerdo que eso era así. Y es como cuando pasa también igual cuando vemos una película de acción o de karate. Salíamos llenos de euforia, emocionados, y haciendo de todo. Bueno, Pablo le dice aquí a Timoteo, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Jesucristo es nuestro héroe, ¿sabe? Es nuestro héroe que realmente representa, y que no es un personaje de ciencia ficción. Nosotros sabemos que el Hombre Araña es un personaje de ciencia ficción, que no existe, que no es real. Pero nuestro Señor es real. Y Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Él. Él es el héroe que nos debe animar. Cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, lo que debería pasar con nosotros es lo mismo que pasaba en ese niño cuando veíamos al Hombre Araña, cuando veíamos esa película de acción. Es salir de aquí, estar lleno de la presencia del Señor, y simplemente cualquier persona que se nos pase por el medio decirle, hey, Cristo vino a morir por ti. Venga a la iglesia, vamos a sentarnos a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque eso debería ser. Él es nuestro héroe. Él es el que nos anima. Y Pablo dice, anímense, tú tienes un héroe que realmente vivió, que murió y que te ha dado vida eterna. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En este pasaje encontramos que el cristiano, al momento de sentirse desanimado, debe recordar algo. Como el boxeador, ¿verdad? Está boxeando y ahí está el coach, el entrenador, que le están dando por todas partes. Y el entrenador tiene un poder en sus manos, una toalla. Y él puede lanzar la toalla al ring. Y cuando eso pase, entonces se para la pelea. Porque entiende el entrenador que ya le están dando mucho y ya no aguanta más. Bueno, la palabra nos dice que antes de tirar la toalla, antes de abandonar, yo debo considerar a Cristo. Antes de yo verme, oye, es que me están pasando todas las cosas a mí solo, a más nadie. Debe considerar ¿qué atravesó Jesucristo? Y cuando nosotros veamos a Cristo y consideremos todo lo que Él sufrió, entonces nuestro ánimo debe cambiar. ¿Por qué? Porque usted se va a poner en perspectiva con aquel creador, pero que ese creador, ese Dios que se hizo carne, vivió entre nosotros y murió como un ser humano. Murió como un ser humano. De otra manera que Él sabe y entiende por lo que usted ha atravesado o está atravesando. Así que cuando usted considere tirar la toalla, piense, Cristo hizo todo lo que podía hacer un hombre que ni siquiera en la tierra existe, un hombre bueno. Sin embargo, Él fue a la cruz. Él menospreció todo lo que pudiera pasar. La gente vino y le contradijo. En un momento decía que le amaba, pero en otro momento pues simplemente le crucificó. Y Cristo soportó eso y mucho más. Cristo no es un personaje de ciencia ficción. Cristo fue real. Real. Dice, acuérdate de Jesucristo. El pasaje dice, y hay dos cosas que él debe acordarse, Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. ¿Qué debo acordarme de Jesucristo? Dos cosas. Número uno, dice, del linaje de David. Lo primero que debe recordar, Timoteo, es que Jesucristo es del linaje de David. En otras palabras, es un personaje real. Fue una persona que vivió entre nosotros. Un personaje histórico que nosotros podemos ir y constatar en la historia que realmente existió. Que nació y vivió en un lugar específico. Que es la segunda persona en la Trinidad que se hizo hombre para salvarnos de las garras del pecado y de la muerte que nos tenían apresados. Es un personaje real, que fue un hombre, un ser humano, como tú y como yo, pero sin pecado. Que realmente sentía, que tuvo hambre, que tuvo calor, que tuvo frío, que le dolía cuando le golpeaban, que cuando se cortaba, botaba sangre. Nosotros podemos ver todo eso en la cruz del Calvario. Que él sufrió las mismas cosas que nosotros podemos sufrir, pero mucho más. Timoteo, recuerda a Jesucristo, un ser humano también. Recuérdate a Jesucristo, Timoteo, cuando usted, hermano querido, se encuentre en un momento de dificultad y usted crea que el mundo pues se le vino encima y usted cree que su problema es más grande que usted y todo lo demás, recuerde a Jesucristo. Él sufrió lo mismo que usted sufrió, que está sufriendo. Él es un ser humano, también fue un ser humano y vivió entre nosotros para ciertamente poder compadecerse de nosotros, para poder entender qué es lo que nosotros sentimos, porque era la única manera de que Dios pudiera comprender nuestro sufrimiento. Si Cristo no hubiese venido, si Dios no se hubiese encarnado en Jesucristo, entonces Dios no pudiera, en un sentido, decir que Él nos comprende. ¿Y por qué? Bueno, porque nunca ha estado en carne y hueso. Pero nosotros entendemos que Él sí, que Cristo es un personaje histórico, que es un ser humano, que era 100% Dios, 100% hombre. Y como 100% hombre, Él se pudo compadecer de nosotros. Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15 dice, Hebreos 4, 14 y 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos a nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si usted está atravesando problemas, dificultades en su familia, en el trabajo, en la vida social, en la sociedad,
recuerde, Cristo fue una persona también. Y que luchó en una sociedad donde ciertamente también lo tenían a un lado, lo menospreciaban. Donde su familia no creía en lo que él decía. Su propia familia no creía en lo que él decía. Así que cuando usted le predica a su familia y su familia no crea, no se sienta mal. Recuerde a Jesucristo. Recuerde a Jesucristo. Él fue un ser humano, 100% hombre, sin pecado, dice Hebreo. Pablo tiene que decirle a Timoteo que recuerde, número 1, a Jesucristo, que fue del linaje de David, es decir, un ser humano. Pero también le dice, número 2, dice que recuerde que Él fue resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio. Es decir, Timoteo recuerda que Él es, sí, ser humano, pero también es Dios. Recuerda que Él es Dios, que Él es divino. Y porque solo Dios tiene todo el poder de dar la vida y poderla quitar. Usted y yo no tenemos ese poder. Usted puede quitarle la vida a alguien y se verá en problemas con Dios. Sin embargo, usted no puede volver a darle vida a algo. Usted no puede quitarse la vida y luego tomar la vida. Solo Dios tiene ese poder. Bueno, Jesucristo era Dios. Era hombre, pero era Dios también. ¿Y dónde yo puedo ver eso en este pasaje? Bueno, ahí nos dice el pasaje, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. El libro de Juan, capítulo 10, Cristo hablando en el tiempo de estar en dificultad en su vida, más bien hablando contra los fariseos, Él dice lo siguiente en el capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Jesucristo era 100% Dios también. De manera que cuando nosotros estemos en desánimo, hay dos cosas que usted debe recordar. Dios sabe por lo que usted está atravesando, porque Él lo vivió. Él fue un hombre de carne y hueso. Pero no queda allí, sino que tenemos otra parte de eso. Que ese que fue de carne y hueso y que nos puede comprender porque vivió en este mundo, también es Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla poder nosotros entender que el Dios que tenemos no solamente puede comprendernos, sino que también es Dios y tiene todo el poder para hacer como Él quiere hacer con nosotros! La resurrección atestigua de que Él es Dios. Si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 4... nos dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. El Espíritu Santo da testimonio de que Cristo es Hijo de Dios. ¿Cómo lo hace? Levantándolo de los muertos. De manera que la resurrección atestigua de que Él ciertamente es Dios. De manera que ahora tenemos, Timoteo, ¿recuerdas? Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Todo lo que Cristo padeció, lo padeció siendo hombre, ¿sabe? Eso es un dato importante. Porque a veces entendemos que Cristo estaba en la cruz como un Dios, o como Dios, perdón. Que cuando le pusieron los clavos en sus manos, pensamos, no, bueno, por eso era Dios. No, hermano. Allí era un hombre. Como hombre sufrió lo que sufrió. Por eso, Él puede decir, al final de cuentas, cuando terminó su tiempo en la cruz, Él puede decir consumado es, ya lo he pagado todo. Porque como un ser humano, vivió sin pecado, cumplió la ley y agradó al Padre. Él es 100% Dios, 100% hombre. Él vivió entre nosotros y Pablo le recuerda a Timoteo, Timoteo, no te preocupes por las debilidades, no te preocupes por eso, Timoteo, porque nosotros somos débiles. Somos seres humanos sometidos al pecado y por ende, y a esta carne, y por ende vamos a sufrir. Sin embargo, recuerda que tú tienes un Dios todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, Pablo, en un momento de aflicción, donde estaba siendo él mismo atormentado, dice la Biblia, por un aguijón en la carne, que no se saben qué es, algunos dicen que estaba ciego, otros dicen que Pablo tenía mucha preocupación por las iglesias,
Se dice también que Pablo tenía preocupación y ese aguijón en la carne representaba a los fariseos o enemigos del evangelio que lo perseguían, y él tenía que estar corriendo de un lado a otro, y en algún momento él relata pues todos los sufrimientos que padeció: apedreado, latigado, fue lanzado de una cúspide de una casa, dado por muerto muchas veces. Nosotros no lo sabemos, simplemente la Biblia dice que fue un aguijón. Pero Pablo en ese aguijón, él ora y le pide 3 veces a Dios que le quite ese aguijón, y Dios le dice: bástate en mi gracia. 2 Timoteo 12:9 dice: y me ha dicho Dios, él estaba orando 3 veces, Señor, cada vez, Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto, y Dios le dice: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo estaba diciendo: yo estoy débil, y va a orar a Dios, y Dios le dice: ¿sabe qué? Quédate así, porque ahí cuando tú estás débil, entonces yo puedo relucir. Pero cuando tú te crees que tienes todo el poder, o tienes poder para hacer algo, entonces la gloria no es mía, sino es tuya. Hermanos, debemos reconocer que nosotros como seres humanos somos débiles, que no podemos ni siquiera hacer nada por nuestra propia cuenta. Es decir, usted se acuesta en la noche, ¿y qué le garantiza que usted se tiene que levantar en la mañana? Es Dios. Es Dios quien lo hace levantar. Es Dios que le sigue dando vida. Hay personas que no están ahorita entre nosotros. No están entre nosotros, porque así Dios no lo ha querido. Entonces el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Iglesia, ánimo. Lo que estemos atravesando, ánimo. Porque en la debilidad está la fortaleza, porque el Señor entonces gobernará, estará por encima de esa dificultad. No es en nuestro poder, sino en el de Cristo. No es en nuestro poder, sino en el de Cristo. Un día nosotros reinaremos con Él para siempre. Él está reinando ahora mismo, pero algún día reinaremos con Él para siempre. Número 2, palabra de ánimo, ¿no? La primera, acuérdate de Jesucristo. Y debes acordarte que él era hombre y Dios a la vez. Estoy desanimado, Pablo. Bueno, número 2. La palabra de Dios no está presa. Sino, yo estoy preso, yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y usted dirá: ¿cómo es esto? ¿Cómo me puede animar esto? Bueno, sí, me puede animar. Porque cuando estamos en el Señor, nosotros entendemos que debemos llevar la verdad. Y cuando usted lleva la verdad, muchas veces el desánimo le gana, porque usted trata de valer la verdad. Y hablaba con un hermano ayer y me decía: oye, me sacó un pasaje, esa persona me sacó un pasaje y me dejó frío. Y como que quedé como que, oye, ¿qué hago ahora? Y uno se siente como que desanimado porque no tiene el argumento para poder debatir o poder decirle a esa persona. Pero, ¿sabe qué? La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios ha de hacer lo que ella está destinada a hacer. La palabra de Dios dice en la Biblia, en Isaías, que no vuelve vacía, que cuando ya es anunciada, ella traerá o juicio o salvación, o condenación o vida eterna. Eso hace la verdad. El versículo 9 dice de la siguiente manera: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo le habló con honestidad a Timoteo, no le engañó. No le dijo: no, Timoteo, tranquilo, que esto es un hotel de 5 estrellas. No. Pablo le dijo la verdad: Timoteo, yo estoy preso. Estoy pasando dificultad. Estoy pasando momentos difíciles. Él tuvo que pagar el precio por causa del Evangelio. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo es que: Timoteo, si tú predicas el Evangelio que yo estoy predicando, vas a sufrir lo mismo. Si tú vives como imitando a Dios, como yo trato de imitar a Dios, vas a tener problemas. Pablo estaba encarcelado como un criminal, como el peor de ellos, como un malhechor, como uno de los más violentos. Pero él no se sentó a llorar. Él no se sentó a simplemente decir: ay, pobrecito yo, ¿y ahora qué debo hacer? No se sentó a decir: pobrecito yo. Pablo tomó el tiempo para simplemente decirle a Timoteo: recuérdate que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. De tal manera que nosotros debemos estar confiados que no importa si a nosotros nos meten preso, si a nosotros nos denigran, si a nosotros nos ahogan,
con simplemente anuncios. Mira, ahora mismo nosotros podemos ver, mi hermano querido, nosotros podemos ver el hecho de que en la televisión hay anuncios y anuncios y anuncios y bombardean y bombardean y bombardean con anuncios no solamente enfocados en nuestros hijos, pero en todo el sistema, en todo lo que es la sociedad. Quieren destruir realmente la sociedad. En estos días vi un documental, un paréntesis para simplemente ilustrar el punto, y es que en estos días vi a una persona mostrando ahí un muñeco, una muñeca, no sé. Tengan cuidado con eso. Yo no sé si ha llegado aquí todavía, no creo, pero hay una muñeca. Hay una película que se llama Los Trolls. Y esa es una muñequita, son trolls, que hay unos que son coloridos y otros que no son coloridos, y resulta que ellos se dividieron porque los coloridos eran los que cantaban y todo lo demás, y resulta, no me acuerdo muy bien la historia de la película, pero el punto es que ellos se dividieron y quedaron entre los coloridos y los no coloridos. Y resulta que ahora, para que estos que estaban reinando, los que no tenían color, eran los malos, pero ellos, ahí estaban el rey, era el rey y todos los que mandaban. Y los que tenían la alegría y el colorido estaban sumergidos allá abajo, oscuros, metidos por allá abajo simplemente a expensas, que no los viera nadie. Y saben, la historia dice que ellos, para estos, a sentirse felices, tenían que comerse algo de esto. Comerse. Entonces, eso es la representación de lo que realmente la moralidad es y lo que el mundo trata de decir. Pero esta muñequita tiene una cuestión interesante. Esta muñequita, tú le aprietas la panza, y entonces la muñequita dice ciertas cositas. Pero el detalle es que cuando tú ves la caja no dice por ninguna parte que tiene algo oculto, porque la muñequita tiene algo oculto. Pero en la caja dice que tú le aprietas la panza y dice hola y no sé qué cosa y jajajaja y todo lo demás. El punto es que cuando la persona que está haciendo el video muestra realmente la muñeca, cuando les muestran en sus partes, es una niñita, en sus partes íntimas hay un botón ahí abajo. Y usted, ¿verdad? Voy a hablar de manera general porque usted me entiende. Hay niños acá. Pero esa persona, esa muñequita, se aprieta ese botón, la muñequita, lo primero que hace es como que un susto. ¡Ay! Lo aprietas 2 veces y entonces, como que empieza a gustarle. Y la tercera vez es una risotada. ¡Ay, qué bueno! Eso es un mensaje subliminal, hermano. Bueno, yo no diría que sea subliminal, eso es un mensaje directo para nuestros hijos. Para que el muchachito entienda y empiece a experimentar en cosas que no debe experimentar. Tenemos que tener cuidado. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados realmente a hablar verdad. Y por eso nos pueden perseguir. Por eso nos pueden decir, bueno, la iglesia está cerrada. Y por eso nos pueden asfixiar y vamos, el pastor preso por estar hablando de eso en público. Y por eso a usted, por defender su posición cristiana delante de otro, puede ir preso, puede ser demandado. Eso sí es verdad, puede hacer eso y va a sufrir. Pero lo que no van a poder hacer es frenar la palabra de Dios. Lo que no van a poder hacer es ahogar la palabra de Dios porque ella está libre. Lo que se dijo, eso traerá su fruto. Eso es lo que Pablo dice a Timoteo. Timoteo, yo estoy impreso en este momento, pero no importa lo que yo estoy pasando en este momento. ¿Por qué? Porque yo sé que la palabra de Dios va a ser lo que está destinada a ser. ¿Saben? Es interesante que Pablo en la cárcel, Dios como que le rindió el tiempo en la cárcel. Él estuvo 2 veces encarcelado. Y le dio el tiempo para escribir 5 libros de la Biblia. Fue en la cárcel que él escribió Efesios. Fue en la cárcel que él escribió Colosenses. Fue en la cárcel que él escribió la carta Colosenses, Efesios, se me va ahora mismo, Filipenses, Filemón y Timoteo. Fue en la cárcel que él escribió eso. Fue en la cárcel que él pudo conocer a Onésimo, el esclavo que se había fugado de la casa de Filemón, y pudo predicarle a Cristo. Y ahora nosotros tenemos esa carta maravillosa en Filemón, léala, hermosa. Una carta que habla del amor de Dios, que aunque habla de una historia que pasó allí, nos traspasa a la vida real, a la vida espiritual, y cómo Dios es ese
que se hizo esclavo para poder darnos libertad a nosotros, que pagó nuestro rescate. De tal manera que la cárcel para Pablo fue un motivo de gozo. Él no se sintió a llorar y pobrecito yo, sino simplemente él se sentó a simplemente ver lo que Dios podía hacer a través de todo eso. En 2 Timoteo, él escribe la última carta, él está ya para morir. Él está en su punto último de la historia. Él dice en el final de este capítulo, mira, ya yo he acabado la carrera, cuando vengas a visitarme, tráeme la capa, hace mucho frío, tráeme todo lo que tienes que traerme, pero ya estoy tranquilo porque he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me queda la corona de justicia, que no solamente recibiré yo, sino todos los que perseveran en el Señor. De tal manera que Pablo anima a Timoteo con estas palabras: la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está presa. Puedo ahogarme yo, pero la palabra no. ¿Saben? Hay una historia particular que también estaba leyendo, y es interesante. Las biografías a veces de los cristianos, grandes cristianos, nos animan mucho a nosotros. Y yo les invito a que puedan ir a investigar en la historia de estos grandes personajes. Pero hay un personaje un hermano llamado Juan Bunyan. Juan Bunyan es el escritor de un libro que, ha sido traducido y vendido mucho. Y es el escritor de El progreso del peregrino. Y hay una película también que pasa mucho en la televisión que habla, que es ese, el progreso del peregrino. Fue escrito por él. ¿Sabe? A él lo encarcelaron por predicar el evangelio. Él estaba predicaba, y las autoridades dijeron: no prediques, porque si predicas en el nombre de Jesús vas preso. Y el otro día él fue y predicó, y efectivamente fue preso. Y Juan Bunyan, estando en la prisión, él estaba en 4 paredes y solamente había una ventanita muy alta, de manera que él no podía ver hacia afuera, sino que veía la luz cuando entraba de ese lado. ¿Sabe qué hacía él todas las tardes? Se paraba frente a la ventana a predicar. ¿Sabe qué pasó con la gente alrededor? ¿Quién es ese que está hablando allí? ¿Qué habla ese que habla allí? Y se acercaba. Y todas las tardes el hombre predicaba y personas se arrepentían, porque la palabra de Dios no estaba presa. La palabra de Dios no está presa, mi hermano querido. De tal manera que cuando usted esté desanimado o quizás pensando: pero es que, hermano, yo he estado predicando y usted no sabe cómo yo predico en mi familia y con mi ejemplo y con todo lo que puedo hacer, pero no llegan a convertirse, ¿sabe? No se preocupe, tenga calma. La palabra de Dios no está presa. Pero no solamente nos quedamos allí en que hay otra palabra de ánimo que Pablo le da a Timoteo, y esta la da en el versículo 10. Dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, es que lo que nosotros vivimos en este mundo no es para nosotros mismos, sino que hay alguien más allá delante de usted. Hay alguien que realmente necesita quizás de esa palabra que usted le dé. Cuando usted no lo hace, cuando usted se atemoriza y simplemente se envuelve o se deja sumergir en su problema, quizás esa persona que está al lado suyo no va a ver luz, porque usted está sumergido en usted mismo. Usted se pone sobre sí un almud o se pone una tapa para no alumbrar. Se vuelve desabrido. ¿Por qué? Porque simplemente no está salando a ese que está al lado. Y si no, dice la Biblia que si la sal no salare, entonces servirá nada más para echarla en la tierra y ser pisada, para el muladar, para los animales. Hermanos, nosotros estamos llamados a ver. Dios escogió a esas personas que usted y yo no conocemos, pero Dios las escogió para que fuesen salvas. Ahí lo dice el pasaje. Por tanto, todo lo soporto por amor ¿de quién? De los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Yo no lo sé. Puede ser ese que está a mi lado, pero cuando yo estoy sumergido en mí mismo, simplemente ya dejo de predicar o estar pendiente de ese otro. Pero Pablo le dice a Timoteo en este pasaje que recuerde que Dios tiene todo el poder para salvar, pero que Él ha escogido el medio. Y el medio por el cual Él ha escogido que las personas se salven es por la locura de la predicación, como lo dice 1 Corintios. Que Dios puede, o más bien, no puede. La Biblia dice que Dios salvará
a las personas por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. De tal manera que usted y yo estamos llamados a predicar en consecuencia de esas personas que aún no conocen a Cristo. Otra palabra de ánimo la tenemos en el versículo 11 al 13. Voy a leerlo completo. Y es que esta palabra de ánimo dice que nosotros, usted y yo, tenemos un Dios fiel que cumple las promesas, pero que cumple sus advertencias. La última palabra de ánimo es: Dios cumple su promesa o sus promesas, pero también cumple sus advertencias. Veámoslos allí en el versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces lo que debemos ver aquí es que Dios es fiel a su promesa. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, dice, con Él, también reinaremos con Él. Ahí vemos la promesa. Él es fiel a esas promesas. Su promesa es que no importa lo que usted esté sufriendo, o si la muerte a usted viene a su vida o a la vida de algún familiar, si realmente usted o esa persona es cristiana o hija de Dios, ¿sabe qué? Usted reinará o vivirá con Él. Usted tiene que sufrir y morir para entonces poder vivir y reinar. Primero sufrimiento, después gloria. Eso fue lo que vivió Cristo. Primero el sufrimiento de la cruz y luego fue glorificado por el Padre. Usted y yo debemos atravesar por eso. Pero ahí está Dios siendo fiel. No importa qué atravesemos, Dios es fiel a sus promesas, pero también es fiel a lo que Él realmente, a su castigo más bien, o a sus demandas. Él ha demandado de nosotros, hermanos queridos, que si nosotros le negáremos, Él también nos negará. Y aquí vemos entonces lo contrario a la promesa, ¿verdad? Dios diciéndonos: si tú me niegas, yo te niego también. ¿Y cuándo dijo eso el Señor? Ahí no dice, solamente dice eso. ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 10. Mateo 10:33. Dice la palabra del Señor en Mateo 10:33 de la siguiente manera: y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Listo. Él ha dicho: yo voy a cumplir mi promesa. Y su promesa era tanto para bien como para también disciplinarnos, o más bien, darnos el justo merecido a nuestro rechazo. El negar aquí no significa el hecho de que nosotros diariamente, ¿sabe que el cristiano diariamente también niega al Señor? ¿Cómo lo hace? Cuando nosotros deliberadamente pecamos, negamos a Dios. Cuando deliberadamente, o sea, porque yo quiero hacerlo, aún sabiendo que no debo hacer eso, lo hago, usted niega a Dios. Pero a ese negar no es que se refiere el apóstol aquí. No es como Pedro, que lo negó, pero luego vimos que se arrepintió. No es ese negar. Es el negar que aquella persona tiene de rechazar a Cristo y simplemente lo rechaza, y cuando ya es demasiado tarde, cuando ya la muerte viene a su vida, entonces ya no puede hacer nada. Pero entonces sí va a enfrentar a Dios. Y cuando esté en la presencia de Dios, esa persona ciertamente tendrá que dar cuenta a Dios. Y entonces Dios le negará. Y usted podrá decir: sí, es que yo fui a una iglesia y yo escuché el mensaje de salvación. ¿Y qué hizo? ¿Creyó o simplemente escuchó? ¿Creyó? ¿Vivió lo que la Biblia dice? ¿Vivió de acuerdo al estándar que Dios ha establecido? No, yo realmente no lo hice. Entonces la Biblia dice que Él te negará. No, es que tú no eres hijo mío. Es que tú no te pareces ni siquiera a mí. Es que tú no me imitas como yo demandé que me imitara. Este pasaje, el versículo 13, es el más malentendido. O no el más, pero hay personas que malentienden ese pasaje. Personas que dicen: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y mucha gente lo lee como que, no importa si tú eres infiel, no importa, Dios te va a ayudar.
Dios va a ser fiel, no importa cuán infiel tú seas. ¿Sabe qué? No es así. Ese pasaje lo que dice es que Él es fiel tanto a sus promesas como a sus demandas, a sus castigos, a lo que a Él ha dicho que va a hacer con aquel que le negare. Él es fiel, y si Dios dejara de ser fiel a alguna de sus promesas o a alguna de sus demandas o castigos, ¿sabe qué? Él dejaría de ser Dios, o por lo menos dejaría de ser un Dios fiel. Para nosotros entonces no digno de confianza, porque es infiel, porque ha prometido y no ha cumplido, pero todo lo que Dios ha cumplido hasta el sol de hoy, Él ciertamente lo ha cumplido, y lo cumplirá, de eso estoy seguro. ¿Y por qué Él me va a negar si yo lo negare? Bueno, dice el pasaje al final, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede ser contrario a Él mismo. Él ha dicho que todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que confía en la verdad, en el camino y la vida para llegar al Padre, tiene vida eterna. Si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Esa es su promesa. Pero si no crees, si no vienes a vida, entonces irás a muerte eterna. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede contradecirse a sí mismo. De manera que, mis hermanos, el ánimo que le doy esta mañana con estas 4 palabras: acuérdate de Jesucristo. Él vivió como usted está viviendo hoy en día, en humanidad. Pero también Él es Dios. Y Él está sentado en el trono de Dios, viendo a sus hijos cómo viven y compadeciéndose de nosotros. Pero sabe que siempre llega su ayuda a tiempo. La Biblia dice que nosotros no somos tentados más de lo que podamos soportar, que con la tentación, juntamente con eso, nos da la salida. Iglesia, Dios siempre nos dará la salida. Pero también recuerde, mi hermano querido, anímese cuando usted está predicando y es perseguido porque usted predica a Cristo, porque usted vive de una manera que otros ciertamente se sienten mal, porque usted vive de acuerdo a los estándares de Dios. Y otra persona puede decir: ay, pero qué correcto es esta persona. No importa, hermano, siéntase bien en el Señor, porque eso que usted está haciendo ciertamente hace que la palabra de Dios no esté presa, está libre. Y en algún momento de su vida, usted verá el fruto. O puede ser aquí o en el cielo. ¿Se imagina ese momento que usted esté en el cielo y de pronto llegue persona que usted ni siquiera recuerde, pero llegue persona y decirle: hey, hermana, ¿te acuerdas? Hermano, ¿se acuerda? Usted me predicó el Evangelio. ¿Yo, de verdad? Sí, usted me predicó el Evangelio. Y porque usted me predicó el Evangelio, yo estoy en el cielo con el Señor. ¡Wow! Hermanos, alentaos. Aquí en este mundo, dice Cristo, tendremos aflicción. Pero no importa lo que pasemos en este mundo y atravesemos las aflicciones que tengamos que atravesar, vale la pena permanecer firmes y adelante con el Señor. Vale la pena. Dice Romanos que las glorias venideras, mira, son mucho más grandes que lo que nosotros estamos soportando aquí. Que lo que nosotros vamos a experimentar delante de la presencia de Dios será algo tan grande que, bueno, nuestra mente finita no nos puede dejar ver cuán grande es eso. Algo que nunca usted ha sentido. Un gozo eterno. Y al final de cuentas, hermano, anímese, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y me dirijo pues a aquellos que todavía no han conocido a Cristo. Para usted le digo, si usted no es creyente, si usted todavía no ha venido a Cristo con un corazón contrito y humillado, en arrepentimiento y fe solamente en Jesucristo, le digo, si tú le niegas, Él también te negará. En aquel momento, dice la palabra en Mateo 7, me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Y Cristo le dirá: apartaos de mí, no los conozco.